Ahora os dejo con Aquilino para que os hable de la ley del suelo de Galicia, las propuestas que tiene Vox, y nadie mejor que él, que además es arquitecto, como todos sabéis, lo va a hacer. Aquilino, cuando quieras. Hoy yo pienso que para mí por lo menos es un momento importante. Ya la planteé por primera vez en el 2012, o sea, a la dirección del Partido Popular. En su día, bueno, pues yo se lo planteo a los políticos porque digo, esto es necesario, a ver qué me dicen, ¿no? A ver, cómo lo justifican. Y yo me recuerdo que me decían los representantes del Partido Popular, bueno, pues que la ley la aprobamos nosotros. Sí, corregirla ahora, yo decía, pero si es necesario habrá que hacerlo aunque se oponga quien se oponga. Aparte que para mí el tema del campesino en Galicia es una cuestión también de dignidad, de dignidad. A una persona no se le puede quitar la capacidad de plantar, la capacidad de edificar, que tuvo durante 1000 años. Es decir, mis abuelos, como los abuelos de todos, y los padres, en muchos casos, pues tenían la finca y al hijo pues, hacían la casa al lado si podían, pegada o aislada, o tal, plantaban lo que convenía, y ese dominio del campo pues lo tuvieron durante siglos. Y oiga, eso no se puede quitar así de golpe. Yo me recuerdo que cuando hablaban en mi casa de alguien que era rico, casi siempre era porque tenía moito capital, se refería a mucho terreno. Casi siempre vinculaban la riqueza al terreno, ¿no? Y luego hay una cosa que además voy a repetir, porque este acto lo vamos a repetir pues, por muchos municipios, que el tema de la ley del suelo también es un tema de importancia cultural. Hay una frase que se le atribuye a Cicerón, ¿no? que dice que no hay cultura sin agricultura. Y algo en el mundo occidental desde luego es así. Es así. La cultura occidental nace de un mundo agrícola en la zona de Mesopotamia, el actual Irán, y aunque hay pueblos nómadas que tienen su cultura, nuestra cultura occidental está vinculada a la agricultura. Y es evidente, eso sí que lo podemos comprobar todo, que la agricultura, el mundo agrícola, como existió siempre, está desapareciendo en Galicia. Eso es evidente. Es decir, nadie puede ser ajeno a esa realidad. El mundo agrícola, lo que es la agricultura en Galicia, está desapareciendo. Está desapareciendo. El mundo agrícola que nosotros conocimos, está desapareciendo. Entonces, desde ese punto de vista, algo debe estar pasando a la cultura, ¿no? Algo se tiene que estar muriendo en nuestro tiempo, ¿no? Porque aquí, sobre todo en democracia, cuando empezó la democracia, ser gallego era hablar gallego. O sea, ahí quedábamos excluidos los demás. Es decir, te encontrabas un político que a lo mejor había hablado gallego desde hacía 5 meses, o desde hacía 2 años. Pero hablaba gallego y los que no hablaban gallego, pues ya no éramos gallegos. La cultura era hablar gallego. No, hablar gallego es un aspecto de la cultura. Hay muchos pueblos que hablan el mismo idioma y tienen distintas culturas. La cultura es mucho más. La cultura es una sabiduría colectiva. Mis abuelos no eran gallegos porque hablaran gallego, eran por muchas más cosas. Por muchas cosas. Voy a profundizar en eso, porque sobre eso pues, tuve mucho tiempo para reflexionar. Entonces, lo decía, gallego, pues, ¿quiénes eran? Los políticos de Santiago, los sindicalistas, de estos de la CIGA, que estaban allí en la taberna y eran gallegos, que miraban por encima del hombro porque ellos eran gallegos. Nosotros no sé de dónde carajo eran, los gallegos no eran, ahí. Algo fallado. Galicia es mucho más. Muchísimo. Y ahí es donde quiero llegar yo a decir, ¿hasta qué punto la forma de ocupar el territorio incide en nuestra cultura? Lo que dice
Cicerón, es decir, no hay cultura sin agricultura. Agricultura y cultura están muy vinculados. El gallego es como es porque vivió como vivió, porque ocupó el terreno como lo ocupó. Mira, también vamos a feira, eran 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Entonces, pues venían aquí a la feria de los Pontes, de Laurentín, venían a la feria, temprano, y pues, los hombres llevaban el ganado, sin ovejas, sin terneros, lo que fuera, y las mujeres solían llevar los quesos. Yo de pequeñito les llamaba a esos quesos con ventas, tiernos que tenían, mi abuela les ponía en la tela. Y decía, y la abuela decía, hasta que vuelva yo, no se dice el precio. Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaban los posibles compradores y, oye, a ver, ¿cuánto vale este ternero? Entonces, el chaval, ¿y cuánto da? ¿Te parece vos? ¿Cuánto puede valer? Claro, el que no era gallego, si había alguno, pues, que compraban ganado, seguramente había, pues decía, pues estos son gilipollas. O sea, tienen el ternero a vender y aquí no acaban de decir que vale, ¿no? Venía mi abuela a las 11 de la mañana, o a las 10:30, o cuando sea, y decía, el ternero vale tanto, el ternero tanto, y decía, esa falta de información, se conseguía en Laurentín, o en el Ligondo, estaban todo el mes hasta el día de la feria. Aquí no había más viajes, no había más sitios donde ir. Entonces, la información el día de la feria. Y eso generaba ese tipo de actitudes que no ocurrían en Zamora. Zamora, si me ibas a preguntar, cuando veía un queso de oveja, lo sabía todo el pueblo, en 5 minutos. O sea, no había discusión, no tenía que ir a preguntar por queso. Una manera de vivir, de ocupar el territorio distinta, y hacía carácter. Otra de las frases que me dijo mi padre, y también me contó otra cosa que redundaba en lo mismo, decía, mira, y además, eso también se transmitió mucho porque antes, cuando en la familia alguien salía, o sea, normalmente salía porque emigraba, aquí no había más salidas, o que iba al ejército. Las salidas no eran como hoy, era salir o para el ejército o para Cuba. Bien, pues decían, no digas a dónde vas. Y bueno, porque si dices que vas a Cuba, saben que llevas 5.000 pesetas. Claro, que de aquella era un mineral. No digas, entonces claro, la gente que salía, pues salía, iba a Ferrol a coger un coche, para después ir a Santiago y Vigo, para coger el barco en Vigo, y cuando le preguntaban dónde iba, bueno, de momento voy a Santiago. Y en Santiago, bueno, de momento a ver si llego a Vigo. Entonces, claro, visto desde fuera, dice, estos gallegos, ¿de qué van? No, era una actitud cultural vinculada al modo de vivir. Otra cuestión era progresar. Progresar en Galicia era distinto que sobrevivir. Entonces, progresar implicaba casi siempre emigrar, irse. Pero irse a las minas de Asturias, irse al ejército, a no sé qué, a la Guardia Civil o a donde fuera, irse a Argentina, irse a tal, implicaba una posibilidad de riqueza que podía darse o no darse. Entonces alguno iba y volvía como había ido, otro venía y a lo mejor compraba 2 fincas más, otro a lo mejor le había ido bastante bien y hacía una casa. Pero progresar implicaba siempre salir, y salir generaba un problema de mano de obra, que en el campo de entonces era muy necesario. Entonces quedaba una señora, quedaba una mujer, con su madre o los abuelos, los niños, y esa mujer tenía que hacer de agricultor, de ganadero, tenía que hacer de todo. Es decir, eso era así, y bajaba su rendimiento. Es decir, progresar era salir y no siempre era progresar. Pero eso cambió. Es decir, en los años 80, aproximadamente, 70-80, pues hay un desarrollo tecnológico que implica la aparición de una maquinaria accesible. Es decir, que empieza a ser accesible.
Y al mismo tiempo aparece también un desarrollo económico que implica que no hay que emigrar. Ya se puede ir a trabajar a Ferrol, a Astano, se puede ir a trabajar en As Pontes, en Calvo Sotelo, se puede... Entonces, ¿qué pasa? Y yo eso lo viví cuando se expropió Espiñaredo. Yo asistí a 106 expedientes. Los conservo, los 106 expedientes. De los cuales tenían casa más de la mitad. No recuerdo cuántos tienen casa, casas, construcciones. Y entonces tenía que anotar lo que cultivaba. ¿Por qué? Porque el abogado decía, es esta casa, pero además produce esto y en consecuencia tiene una rentabilidad, es decir, que había un lucro, lo que llamaban ellos un lucro cesante, no solo que te quitaran el inmueble, es que además te quitaban un negocio, una actividad que tenía una rentabilidad. Entonces yo anoté, y tengo anotado la cantidad de cosas que producía, y es muy ilustrativo, porque en una casa se producían 1.500 kilos de patatas, se producían no sé cuántos ferrados de trigo, anotaba allí en ferrado, no sé cuánto de tal, después que si castañas, que si 200 o 300 kilos de castañas, que si tal. Entonces, todo eso servía para, de alguna manera, pues facilitar, digamos, la economía familiar. Pero es que además se sumaba que hacía falta menos mano de obra, porque ya había un tractor, había un rotovato, había una expilidora, había una segadora. Entonces, lo que antes necesitaba de mucha gente, ahora era una cosa relativamente mano de obra más reducida. Y además, muchos miembros o varios de la familia, jóvenes, aunque no estuvieran muy cualificados, ya trabajaban en distintos sitios. Eso ocurrió igual en Capela. ¿Cuántos en la Capela hicieron casas que trabajaban en Astano y seguían teniendo explotaciones? Muchísimos. Hubo épocas, yo hice casas por ahí y veías el mismo fenómeno que aquí. Aquí era porque les quitaban, pero allí no, allí estaban prosperando y entonces al lado de la casa de piedra hacían una nueva y hacían tal, es decir, y la casa vieja pues la convertían en cuadras o lo que sea, aparecían cuadras modernas, es decir, apareció una economía mixta en los años 80 que manteniendo nuestro modo de ocupar el territorio, pues se empezaba ya no a ser una cuestión de supervivencia, sino a realmente las familias progresar. Ya incluso mandaban gente a estudiar fuera, es decir, empezaba la gente a vivir razonablemente bien y desde luego mucho mejor. Pero antes ese modo de ocupar el terreno garantizó la supervivencia del pueblo gallego, si no, no existiría. Es decir, garantizó, pasaban ejércitos por un lado y por otro, pero el gallego seguía ahí. Si estuviéramos en un llano, nos hubiesen eliminado o habríamos sido como los aragoneses, como los castellanos, unos guerreros, porque son pueblos que efectivamente o hacían la guerra para ganarla o la perdían, pero no podían evitar hacer la guerra. Nosotros siempre evitamos hacer la guerra. Decía la reina Isabel la Católica, el gallego es de viva creencia. El que pasa, me da igual que sea francés que inglés. Si me deja vivir, andando. Entonces, ¿qué pasó realmente? Lo que pasó fue básicamente lo que en principio se vio como la gran modernidad. La gran modernidad que entramos en el mercado común. Y efectivamente tenía indudablemente componentes de cierta modernidad. Pero en el caso de Galicia y en el caso del territorio de Galicia se vio gravemente perjudicado. Había dos representantes gallegos en esos primeros años en el Parlamento Europeo. Uno era Camilo Nogueira y en otra época fue Fraga, que no iba porque tenía muchas cosas que hacer aquí y no iba. Entonces no se le prestó la adecuada atención. Entonces, ¿qué ocurrió? Que penetraron dos ideas en Europa y con fundamento. Había la agroindustria como idea. Es decir, decían los norteamericanos tienen granjas que tienen 30.000 cabezas de ganado para engorde. Y nosotros estamos aquí y decían, esto es, hay que hacer concentraciones para convertir esto.
pero ni este territorio, ni esta economía, ni nuestra mentalidad, podía haber un caso, pero la mayoría no funciona. El terreno norteamericano, la industria norteamericana, la agroindustria, pues no es Galicia el sitio de la agroindustria, salvo en el caso del eucalipto, que efectivamente estamos viviendo una especie de agroindustria con el eucalipto. Que yo no lo rechazo, pero que no lo puedo dejar como único elemento, ¿no? Esa idea penetró fuertemente, y entonces dijeron, no, aquí hay que ir a las grandes superficies para que sean rentables y tal. Muy bien. Hasta cierto punto, en algunas zonas podía ser razonable, en otras no, pero lo que más perjudicó fue el ecologismo. ¿Por qué? Porque el ecologismo, aunque tenía su fundamento, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, habían creado una industria en Centro Europa que no pensó en el medio ambiente para nada, y había que producir porque había que ganar la guerra, y claro, las consecuencias sobre la naturaleza fueron desastrosas. Eso creó una conciencia de que no podemos destruir el campo, no podemos destruirlo. Pero eso aquí llegó donde el campo no estaba destruido. Oiga, llegó aquí y dice, pero este no era el caso de Centro Europa. Había un caso de contaminación en algún sitio, pero no era el caso. El campesino gallego no estaba contaminando nada ni destruyendo nada. O es que estábamos destruyendo, nuestros abuelos destruían las fragas o destruían la naturaleza. En absoluto, en absoluto. O sea, nadie puede decir eso porque no es cierto. Quienes estaban destruyendo eran otros, pero el gallego normal no estaba destruyendo nada. Pero era lo moderno, era el pensamiento moderno. Oye, si no pensabas así, es como esos mantras que te dicen ahora, ¿cómo que no discutes el cambio climático? Negacionismo. Aquí no se puede razonar. Hay algunas ideas que tienen que ser así. Y eso lo dice Bruselas. Durante años todos vivimos que Europa, como si fuera Dios, Europa. Dice, no, pero en Europa hay gente competente, pero también hay sinvergüenzas. Y hay incompetentes. Entonces no todas las ideas son buenas, ni en Europa, ni aquí, ni en ningún lugar. Entonces, eso lo cogió el Partido Popular. El Partido Popular que siempre quiere ser moderno. Y entonces, pues le coge las ideas al PSOE y a la izquierda, porque le parece, si le coge un par de ideas, igual le llevo los votos. Dicen que los leches. No le llevas nada. Que no le llevas nada, no te van a votar más. Van a decir que le estás copiando las ideas, que es la verdad. Entonces le copió una del ecologismo. Y eso se tradujo en una ley elaborada, además, por técnicos educados en Bruselas. Es decir, cogieron y dijeron, aquí el campo se acabó. Es decir, aquí quedan unos cuantos campesinos allí y no se mueve nadie. Queremos el campo tal cual está, sin que se toque. Y entonces, pues, ley del suelo de 2002 y todas las que vinieron a continuación hasta la de 2016. Pero que es una continuación de la de 2002. Entonces ahí nos encontramos que el 30 de diciembre del 2002 se aprueba la ley del suelo. A continuación, para dar una idea de lo que pasó, yo lo conté muchas veces a la gente con la que hablo en general, por la actividad profesional, dicen, que eso fue una catástrofe para el valor del suelo. Pero una catástrofe, ¿no? Yo lo comento muchas veces, de modo divertido y de buen rollo, yo siempre que voy el domingo por la mañana a la feira, Pancho viene a tomar allí el café, yo encantado, y le digo, el siguiente va a ser un traje regional, lo que te va a subvencionar la ciudad. ¿Por qué es lo que te falta? Para que cuando pasen te vean, joder, pues oye, ese es el gallego que nos gusta. El traje es una coña, es una coña. Y yo digo, eso se tiene que acabar, porque es una cuestión de dignidad. Es indigno lo que se hizo. No se le podía hacer al colectivo eso. No se le puede hacer. O sea, eso es lo primero. Es decir, es una cuestión de dignidad. Y lo disfrazan, porque luego encima te declaran esto parque natural.
esto red natura, esto reserva de la biosfera, los nombres de maravilla. Entonces, joder, esto es reserva de la biosfera, coño, pero a fin que niña. Joder, no, pero es red natura, pero es niña, joder. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Eso no es inadmisible, es inadmisible. Todo el mundo tiene derecho a ser indemnizado del perjuicio que se le cause. Entonces, eso hay que cambiar. O sea, por lo menos hay que intentar. Yo digo, mire usted, yo estoy convencido de que eso hay que cambiarlo, y cuando alguien me convenza, porque no tengo ningún otro interés, ni siquiera soy propietario de grandes cosas, nada, no sería nada. Yo soy un vecino de Palleira, un tío corriente, no me creo nada, sé de dónde vengo y soy consciente de eso, y mi circunstancia fue la que fue, y fui a la universidad, mi padre no fue, pero era tan listo más que yo. Es decir, aquí no hay. Entonces, soy consciente, valoro eso y digo, hay que hacer lo que se pueda por defender eso. Vamos a ir por donde haga falta hasta que lo entienda. Es decir, y si no lo entiende, pues bueno. Después, otra de las cuestiones es esto de los ciervos, los corzos, los lobos, no sé qué, el sapo que canta, la rana que no canta. Pero, oiga, ¿qué caray pasa? Es decir, hay que dejar de pasar al corzo y al ciervo. Me cuenta Pancho, al Prado, allí tiene 14 ciervos, aquí en la faena. Dice, conté el otro día, había 14. Me cago en comiendo, claro, se come la hierba, oye, de maravilla. Tiene el pradito allí hasta que acabe comiendo. Vienen los jabalíes y, por supuesto, el maíz no dejan uno. Y dicen, coño, pero vamos a ver, ¿qué tiene que aguantar eso? ¿Por qué tiene que aguantar eso? ¿Qué hizo ese campesino? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué tiene de eso? El bosque de Galicia fue el bosque humanizado de siempre. Eso lo recordamos todos. Yo iba con mi padre andando en Armigonde, íbamos por la orilla del río, y había los valados, tenía el sitio para pasar, para pisar, saltar, pisar, saltar. Era un bosque humanizado. Era un bosque humanizado. No esto, joder. Esto, a ver quién anda ahora por el monte. A ver, quién anda. Después dicen, los incendios. Y luego, ¿cómo no va a haber incendios? No va a haber incendios. Entonces, hoy la situación es la que es. Entonces, hay que agradecer a Manolo, que fue el primero que le hablé, y al partido, a vos, que reconocen esa realidad y se disponen a pelear por ella, y digo, y yo voy a colaborar. El plan es, al fin y al cabo, libertad para edificar. El terreno es edificable. En las fragas del Eume, sí. Y si quieren que no, que paguen el perjuicio que causa. Porque si quieren fragas, que las compren. Caray, sí, compran otras cosas y gastan no sé dónde, no sé qué, cientos de millones para aquí, aparte de lo que roban los ladrones, que los hay, ¿no? Los hubo siempre, pero ahora parece que hay más. Libertad para plantar. Oye, ¿por qué no? Con tal de no hacer daño a nadie. Evidentemente, tus raíces, tus ramas, tu tal. Oye, si hay un perjuicio, eso a un campesino gallego no hace falta decírselo, ni a un campesino de ningún lado, pero un ciudadano normal con la cabeza normal ya sabe que lo que no puede hacer. Oye, hay cosas que usted no puede hacer, daño al vecino no le puedes hacer. No lleves voltas, por eso no hace falta que nadie te explique ni ir a la escuela. El derecho a ser previamente indemnizado, como dicen, no, las fragas, hay fondos para dar. Y dice, ¿y dónde van los fondos? Aquí antes de que me quites la casa, me tienes que dar la otra. Antes de que me causes el perjuicio, me tienes que indemnizar. Después de que me causes el perjuicio, ahora ya te lo pagaré. A lo que vivimos aquí, transición justa. Caray, se hace central. Joder. Ahora vamos a discutir. Antes de cerrarla tenías que mirar a ver cuál era el remedio, ¿no? Y después hay otra cosa. Vamos a ver. Nosotros volvemos al campo. Dice, pero es que volverá la gente ahora está volviendo, incluso extranjeros, lo sabemos todos aquí en Las Pontes, me imagino que en otros sitios, están llegando británicos, están llegando holandeses.
valorando lo que es vivir en el suelo. Hay que darle facilidades, porque no solo van a volver los gallegos, van a volver el resto de España y van a venir extranjeros. Porque yo lo que me temo es que cuando ya no queden gallegos propietarios, vengan grandes multinacionales, compran y aquella cambia la ley. Eso estoy seguro, entonces no necesitamos nada. Si ahora el campo de Galicia en su 90% hubiese sido adquirido por grandes fondos de inversión, la ley la cambiaba sola, volvía. Pero entonces ya no serían los gallegos, ya no serían gallegos. ¿Entiendes? Hay que facilitar que vuelvan primero los gallegos, pero luego vendrá mucha gente. Entonces después, que no va a ser edificar para contaminar, que no, ni para especular, que no. Hoy hay tecnología suficiente para que una vivienda pueda construirse de forma totalmente inocua y autosuficiente. Y eso implicaría todo un conjunto de suministros, de reparaciones, de tecnología. Esos 5.000 cada año, en estos 26 años, o 24, serían más de 100.000 viviendas. Habría más de 500.000 de personas viviendo en el campo. Y entonces, ¿qué pasaría? Que todos esos excedentes estarían en las ferias. Esos 1.500 kilos de patatas, que hoy puede producir cualquiera, pues sobraban 1.000 o sobraban 700, que estarían ahí. Esas manzanas estarían ahí, esas castañas estarían ahí. Eso sería así. Por lo menos es lo que yo pienso que sería. Y luego hay que poner depuradoras que alguien tiene que poner, comprar, suministrar, reparar. Hay que poner eólicos, hay que poner sistemas de almacenaje de energía, hay que poner telecomunicación, hay que tal. Y hay que hacer la tecnología suficiente también para que la calefacción se sustente en la madera de la zona, con lo cual hay que vincular bosque a la vivienda. Habrá que reglamentar eso, pero si se vincula la calefacción a la madera del bosque, es obvio que el bosque va a estar más limpio. Eso es obvio. Y va a haber menos incendios, claro, porque va a haber más gente que tenga intereses allí y estará más cuidado todo. ¿Entiendes? Eso es como yo pienso que pueden ocurrir las cosas, ¿no? Después, evidentemente, indemnizar. Si la sociedad, yo no digo que no exista un parque natural, eso no sería racional, pero si la sociedad quiere un parque natural y los árboles los plantaron mis abuelos, me tienen que pagar. Eso es de sentido común, porque si no, cualquier día le gusta mi coche y joder, no le gusta mi mujer, entonces estamos jodidos. Eso no puede ser, eso hay que resolver. O sea, que el proyecto es una cuestión de dignidad, ¿no? Es decir, hay que devolverle lo que tuvo durante generaciones a la gente que vive en el campo. Hay que devolverse. Yo creo que hay que devolverse. Y ese es el trabajo, ¿no? Yo ya sé que no va a ser fácil, ¿no? Y que nos va a ocurrir lo que decía Gandhi. Decía, primero te ignoro. En nuestro caso seguro, no van a hacer ni una mención, ¿no? Luego se ríen de ti, van a decir de nosotros, pues estos quieren volver al mundo de antes, a ponerle esas vacas, se van a reír. Con el paso del tiempo y al ver que la cosa funciona, después te combaten. Nos van a combatir. Dirán, no, bueno, está queriendo, joder, querer formar una sociedad con Abascal para hacer solares. Que sí, qué barbaridades. Eso puede ser así. Van a destruir la naturaleza y después, claro, los tópicos de siempre, el comodín del tópico de ultraderecha, o racista, homófobo, la hostia bendita. Eso es lo de ser. El tío que no tiene ni puta idea, pues dice ultraderecha. No sabe muy bien de qué va eso, pero eso. Pero como decía Gandhi, te ignoran, se ríen de ti,
después te combaten y al final ganas. Entonces, yo estoy convencido además, ¿no? Mi carácter, yo tiendo a ser optimista, ¿no? Entonces, y a trabajar, que al final vamos a ganar, ¿no? Entonces, empezamos hoy.